Entonces, quiero compartir con todos ustedes algo que he compartido antes en muchas iglesias y muy probablemente ya lo han oído, pero es bueno escucharlo otra vez. Me doy cuenta de que muchos cristianos, después de un tiempo, pierden su agarre en la vida cristiana. No parecen tener un agarre firme. La vida cristiana es como escalar una montaña. Y si vas escalando y en algún punto pierdes tu agarre firme, vas a caer hasta el fondo. Y he visto que eso les pasa a los cristianos. Por eso es muy importante tener un agarre firme en la vida cristiana. Por ejemplo, miren, si sostengo esta botella con 5 dedos, es difícil para cualquiera quitármela de la mano. También puedo sostenerla con 2 dedos, pero es fácil que me la quiten. Cuantos más dedos añado, más fuerte es el agarre. Y quiero usar esto como un ejemplo para que entendamos cómo debe ser nuestro agarre en la vida cristiana. Entonces, ¿qué es lo que sostiene esto? Primero, tengo la palma de mi mano. Sin ella no puedo sostener la botella. Y luego tengo 5 dedos. Así que de eso quiero hablar. Y uso esto como un ejemplo. Jesús siempre usaba ejemplos prácticos. Y he descubierto en mi vida que los ejemplos prácticos me ayudan mucho a entender la verdad. De hecho, cada vez que leo las escrituras, trato de ilustrar en mi mente algo práctico que me ayude a entender esa verdad. Y puedo ver por qué Jesús usaba constantemente parábolas y ejemplos prácticos. Así que para aquellos que nunca han escuchado esto antes, por favor pongan atención. Y los que ya lo han escuchado, vuelvan a oírlo y afiancen su agarre en la vida cristiana. Nunca nos hace daño escuchar algo una y otra vez. Leemos la Biblia una y otra vez. Y leo la Biblia ahora. No sé cuántas veces he leído la Biblia, pero cada vez obtengo algo nuevo. Y para animarlos a creer que podemos obtener algo nuevo, déjenme darles un ejemplo de las escrituras de algo que obtuve no hace mucho. Comencemos con Mateo capítulo 12. Solo lo usaré como ejemplo y luego entraremos en lo que quiero compartir con ustedes. Leemos de una ocasión en que Jesús estaba expulsando un demonio de un hombre que era ciego y mudo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versos 22 y 23, llevaron ante Jesús un endemoniado que estaba ciego y mudo. Entonces él lo sanó y pudo ver y hablar. Toda la gente quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos celosos dijeron, no, este hombre está expulsando demonios porque él es el gobernante de los demonios y ellos le obedecen. Así que por eso cuando Jesús les dice que salgan, ellos se van. Miren cómo lo torcieron. Ellos no podían creer que era Dios mismo quien expulsaba a los demonios. Así que decían que era el gobernante de los demonios para tratar de engañar a la gente. Y luego, ¿qué hizo Jesús? Es algo muy serio llamar al Hijo de Dios el diablo. Pero ¿habrá un pecado mayor que ese? En el Antiguo Testamento, cuando Miriam, la hermana de Moisés, criticó a Moisés, ella contrajo lepra. Entonces, si alguien llama a Jesús el diablo, ¿qué debería obtener? En el Antiguo Testamento, una vez unos jóvenes se burlaron de Eliseo, diciendo, vete de aquí, viejo calvo, sube como tu maestro Elías. Se burlaron de él. ¿Y saben lo que pasó? Osos salieron del bosque y los devoraron. Así es como Dios juzgaba a los que se burlaban de sus siervos. Entonces, ¿qué debería hacer Dios con alguien que llamó a su hijo el diablo? Miriam recibió lepra y los que se burlaron de Eliseo murieron devorados por osos.
¿Qué deberían obtener las personas que llamaron a Jesús el diablo? ¿Saben lo que obtuvieron? Perdón. Esa es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando la gente te insulta o te lastima, ¿qué deberían obtener? ¿Lepra, muerte o perdón? Eso depende de si eres una persona del antiguo pacto o un cristiano del nuevo pacto. Y no solo el perdón. Jesús aprovechó la ocasión para decir algo más. Él dijo en el mismo capítulo de Mateo, capítulo 12, verso 32, miren este versículo, es un versículo maravilloso. Ahora en el versículo 32, él no está hablando solo de los fariseos, él dice, a cualquiera, es decir, todo el mundo, que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, eso habla en tiempo futuro. No solo se está refiriendo a este momento en el que lo llamaron el diablo, sino también al futuro. Durante los próximos 2000 años, cualquiera en cualquier lugar que hable una palabra contra él, ¿qué va a obtener? Lean ahí el perdón. Esta es la revelación que obtuve hace 1 o 2 años. Y a esto es lo que yo llamo perdón futuro. ¿Alguna vez has escuchado esa expresión? Yo nunca había escuchado a nadie predicar sobre eso, hasta que Dios me lo mostró en este pasaje. Jesús perdonó a personas que aún no habían pecado contra Él, que iban a pecar contra Él, que iban a hablar mal de Él y todo tipo de cosas. Y saben que en esos 2000 años muchas personas han hablado mal de Jesús, pero mucho antes Jesús los perdonó. Ahora bien, eso no significa que se librarán del juicio. En la cruz del Calvario se cometió el pecado más grande en la tierra. Ahí se cometió el pecado más grande en la tierra. Tan pronto como esa cruz fue puesta en la tierra, inmediatamente Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús los estaba perdonando como hombre. ¿Sabías que en cada crimen que la gente comete contra ti hay dos caras del perdón? Como la cruz, vertical y horizontal. Jesús en la cruz no estaba colgado allí como Dios. Él era Dios, pero cuando estaba colgado en la cruz, estaba colgado como hombre, un hombre que estaba recibiendo el castigo por nuestros pecados. Como hombre, Él asumió el castigo. Como hombre, Él los perdonó. Pero eso no significaba que Dios los hubiera perdonado. No, Jesús los perdonó. Cuando alguien viene y me da una bofetada, ha cometido un pecado contra mí y contra Dios. Porque se supone que no debes lastimar a otro ser humano. Todo pecado tiene dos elementos, uno contra Dios y uno contra la persona a la que lastimaste. Si es solo un pensamiento impuro, entonces es solo contra Dios. Pero si involucra a alguien más, es horizontal y vertical. Y Jesús los perdonó, pero Dios no los perdonó. Porque Dios solo puede perdonar cuando la persona se arrepiente. Por favor, entiende esto. Jesús los perdonó, pero ellos no se habían arrepentido. Yo no tengo que esperar a que alguien se arrepienta para perdonarlo. Yo sigo lo que Jesús dijo. Tan pronto como sé que alguien hizo algo contra mí, lo perdono. Pero esa persona que me hizo daño, la he perdonado y la he liberado. Cuando digo, Dios, no tengo ningún cargo contra él, él todavía será castigado por Dios por lastimar a una de las creaciones de Dios. No porque yo sea un siervo de Dios, sino simplemente porque soy uno de los que Dios creó. Dios ha creado a todos a su imagen. Y si alguien te lastima, Dios tiene que castigarlo. Así que esto del perdón futuro es algo maravilloso que el Señor me mostró. Entonces le dije al Señor, quiero seguirte. Y dije, Señor, voy a decir esto. Cualquiera que diga o haga algo contra Zach Pudding desde ahora hasta el fin de los tiempos, desde este momento lo perdono. Yo dije eso hace bastante tiempo.
Así que el próximo año o a finales de este año, si alguien viene a mí y dice, ¿sabes, hermano Zach? Esas personas escribieron mentiras sobre ti en un artículo. Yo responderé, ¿de veras? El año pasado los perdoné. Pero ¿cómo es posible si lo que te estoy contando pasó la semana pasada? Mi respuesta será, sí, pero yo los perdoné el año pasado. Cuando le dije al Señor que cualquiera que alguna vez diga o haga algo en contra de Zach Punen, queda perdonado desde ese momento. Eso fue lo que hizo Jesús. Así que cuando hablamos de seguir los pasos de Jesús, aquí hay algo muy bueno que todos los que están sentados aquí, si son hijos de Dios, pueden practicar. Y si no eres un hijo de Dios, entonces recibe a Cristo en tu corazón ahora mismo y te convertirás en un hijo de Dios. Y una de las cosas que puedes hacer es seguir los pasos de Jesús. Perdonar a las personas por sus pecados futuros y mantenerte firme en eso. Quizás salgas de esta conferencia y no tengas que esperar hasta el próximo año, porque quizás la próxima semana alguien haga algo contra ti. Podrás decir de inmediato, hace 4 o 5 días estuve en una conferencia y ya te perdoné por lo que ibas a hacerme. Es maravilloso vivir una vida con un espíritu de perdón hacia todo ser humano. Te diré algo, es lo mejor que puedes hacer por tu propio bien. Dormirás más tranquilamente por la noche, tu salud será mejor, gastarás menos en medicinas, no necesitarás ir tanto al doctor. No estoy diciendo que nunca te enfermarás, pero estarás mucho más saludable. Es con una sola acción. Pero no lo digas si no lo sientes de corazón. Así que antes de decirlo, piensa en las peores cosas que alguien pueda hacerte. Y di, Señor, no me importa. Sé que nadie puede hacerme nada sin tu permiso porque soy un hijo de Dios. Y por lo tanto, si lo hacen, es porque tú lo permitiste. Pero yo los perdono ahora mismo para siempre. Créeme, dormirás más tranquilo por la noche y no tendrás que preocuparte por lo que alguien esté planeando o tramando contra ti. No tendrás que preocuparte en absoluto. Ahora, permítame abordar este tema de tener un agarre firme en la vida cristiana. Número 1, debes conocer a Dios como un padre que se preocupa intensamente por ti de manera personal. Leamos el ejemplo que Jesús usó en Mateo capítulo 7, versículo 9. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 9. ¿Quién de ustedes, ya sea hombre o mujer, si su hijo pide pan, les darán una piedra? Todos ustedes, padres y madres aquí presentes, incluso si tienen un hijo o una hija desobediente, si les piden pan, ¿les darán una piedra? No. Si les piden un pescado, mamá, por favor, dame un pescado. Papá, por favor, dame un pescado. ¿Le harías una serpiente? No. Y luego él dice, si ustedes aún siendo malos, ¿qué significa eso? Creo que la mayoría de los que estamos aquí somos básicamente buenas personas. Creo que todos nosotros. Pero incluso nosotros que somos buenas personas, Jesús dice, si ustedes aún siendo malos, ¿por qué dice eso? Una vez vi un cuadro cuyo fondo parecía blanco y luego descubrí al compararlo con un blanco puro que en realidad no era blanco. Era un tono mucho menos blanco que el blanco puro. Y así es cuando Dios ve a un buen padre. Nos compara con nuestro Padre Celestial y dice, Él no es bueno. Escucha esto. Comparado con la bondad de Dios, el mejor padre y la mejor madre en la tierra, el mejor de todos, es malo. Entonces, ¿puedes ver cuán bueno es nuestro Padre Celestial?
Si el mejor padre y mejor madre son malos, ¿cuán bueno es Dios? Por favor, aférrate a esta verdad acerca de ti mismo. No estoy hablando de otra persona, estoy hablando de ti. Tú y yo no somos perfectos, pero yo tengo un Padre en el cielo. Y si le pediste a Jesús que entre en tu corazón, tú también tienes un Padre en el cielo. Y ese Padre es tan bueno que el mejor padre en la tierra es malo en comparación con él. ¿Tuviste un buen padre? Si lo tuviste, alaba a Dios. Pero Dios es 1,000,000 de veces mejor que tu papá. Esa es la primera verdad que debes agarrar con firmeza. Debes decir, tengo un padre tan bueno que el mejor padre en la tierra es malo comparado con él. Lo repito una y otra vez porque veo que los cristianos no se aferran a esa verdad. Charles Finney dijo una vez que la mayoría de los cristianos no entienden una verdad hasta que la han escuchado 10 veces. Y lo dijo por muchos años de experiencia. Y sé que eso es cierto por experiencia propia. Porque en el pasado solía ponerme ansioso por muchas cosas. Y leí en las escrituras, por nada estén afanosos, tienen un Padre en el cielo. Lo escuché muchas veces, pero no me agarraba a ello con firmeza. Por eso quiero pedirles que oren y digan, Señor, por favor, ayúdame a estar firme en esta verdad antes de irme de esta conferencia. Tengo un Padre en el cielo que me ama tanto que a pesar de todas mis debilidades y de todos mis errores, Él me ama y su amor es tan grande que el mejor Padre en la tierra es un Padre malo comparado con Él. Yo creo realmente que muchos de ustedes, si entendieran esto, pecarían mucho menos. Estoy absolutamente convencido, porque uno no querría herir a un padre tan bueno que es tan bondadoso contigo. Y así es como yo lo veo. Así que este es el punto número 1. Ahora, mucha gente tiene preguntas acerca de recibir al Espíritu Santo. Se escucha tanto acerca de necesitamos el bautismo del Espíritu Santo y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y recuerdo que un hermano en la India me dijo, hermano Zach, he orado por 40 años para ser lleno del Espíritu Santo y Dios no me ha llenado. Él no creía en lo que les voy a mostrar. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 11. Todos los que tengan dudas de si Dios los llenará el Espíritu Santo, aquí está el versículo que necesitan leer. Lucas capítulo 11, versículo 13. Si ustedes aún siendo malos, primero que nada, permítame preguntarles, ¿a quién le estaba hablando Jesús? Cada vez que lean a Jesús diciendo ustedes, retrocedan y averigüen a quién le estaba hablando. Y en este pasaje tienes que regresar hasta el versículo 1. Y ahí ves que les hablaba a sus discípulos. ¿Quiere decir que sus 12 discípulos eran malos? Tal vez uno de ellos lo era, los otros 11 no. Pero él los resumió a todos y dijo, pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Volvamos al versículo 11. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si pide un huevo, le dará un escorpión. En Mateo 7, verso 9 dice, ¿quién de ustedes si su hijo pide pan, le dará una piedra? Si tú eres padre o madre y tu hijo hambriento viene a ti y te dice, mamá o papá, por favor, dame una rebanada de pan, ¿qué harías? ¿O lo harás pedir, pedir y pedir y luego le darás una piedra? No, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan.
Entonces, porque dudamos, porque dependemos demasiado de los sentimientos, queremos sentir algo, pero vivimos por fe, no por sentimientos. Yo recuerdo que cuando Dios me llenó con el Espíritu Santo por primera vez, no sentí nada, pero vi los resultados de mi vida en los días siguientes. No esperes sentirlo. Cree que tu Padre Celestial, que salvó tu alma, que te hizo hijo de Dios, es mejor que el mejor padre terrenal. Y si tuviste un buen padre cuando eras niño, cuando le pedías algo, ¿acaso te trataba de tal forma que tenías que pedirle una y otra vez? No. Pero la razón por la que Dios nos pide que oremos constantemente es por nuestra propia limitación, no porque Él sea reacio a darnos. Él quiere que rompamos las limitaciones de nuestra carne. Por eso Jesús también tuvo que orar constantemente. No es porque Dios sea reacio a dar, sino porque quiere que nosotros superemos nuestras limitaciones y seamos libres. Pero recuerda esto, Dios anhela dar el Espíritu Santo a cada uno de sus hijos. Por favor, cree en esta verdad y di, Señor, creo que cuando te pido este maravilloso don del Espíritu Santo, tú no me dirás que no. No sé ni cómo lo harás, pero creo que eres mi Padre. Si se han apartado sinceramente de su pecado, nunca duden. Y si han dicho, Señor Jesús, soy un pecador, tú moriste por mí en la cruz. Quiero que tus hijos también escuchen esto. Si has venido a Jesús y has dicho, Señor, soy un pecador, sé que moriste por mi pecado en la cruz. Quiero renunciar a mis pecados, puede que luche por ser libre de ellos, pero quiero entregarlos todos. Quiero que tú, Señor Jesús, vengas a mi corazón y seas mi Salvador. En ese momento, Él entrará. Dios se convertirá en tu Padre. Y desde ese día en adelante puedes mirar al cielo y llamar a Dios Papá. Yo llamo a Dios Papá todas las mañanas al levantarme. Lo primero que hago es decir, Papá, gracias por otro día que me has dado. Y cada día oro, Papá, lléname de tu Espíritu Santo cada día. No es algo que sucede una sola vez para siempre, sino que cada día debes orar, lléname, Señor, con el Espíritu Santo. No puedo vivir esta vida sin el poder del Espíritu Santo. A menudo me has escuchado usar el ejemplo de una rama en un árbol. Cada día la savia, ese líquido, fluye del árbol hacia la rama y de allí brotan esas hermosas manzanas, naranjas y mangos. Es por el líquido que fluye. Esa es una imagen del Espíritu Santo que fluye del árbol hacia la rama. La rama no puede producir nada por sí misma. Si es cortada, aunque haya producido manzanas por 50 años, morirá. Yo necesito estar siempre en el árbol. Dios es un Padre amoroso. Ojalá pudiera convencer a todos aquí de que cuando se vayan de este lugar, nunca más en toda su vida duden de que recibieron al Hijo de Dios como su Salvador y Dios se convirtió en su Padre. Y Él es un Padre muy amoroso. Muy bien. Luego, otra cosa, para agarrar esta botella tengo que usar mi pulgar. Para mí, el pulgar es una parte muy importante del agarre. Puedes sujetar cosas con 4 dedos, incluso con 2, pero el pulgar sigue siendo muy importante. Es muy difícil tratar de agarrar algo solo con 4 dedos. El pulgar es casi primordial. Así que para agarrar algo necesitas la palma de la mano y el pulgar. Para mí, el pulgar simboliza la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. El primer aspecto es el Padre y luego la sangre. Porque si no tenemos la sangre de Cristo que nos limpia, ni siquiera podemos avanzar. Tenemos que limpiar el pasado antes de poder seguir adelante. Todos tenemos una deuda con Dios. Cada vez que cometes un pecado, es como una deuda. Cometiste un crimen. Puede que lo hayas hecho inconscientemente o conscientemente, pero siempre nos quedamos cortos con respecto al estándar de Dios. Y si no alcanzas el estándar de Dios, eso es pecado.
Aquí hay una definición de pecado. Si quieres una definición de pecado, aquí está. Vayamos a la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, en otras palabras, se quedan cortos y no alcanzan la gloria de Dios. No sé cuál es la nota mínima para aprobar en las escuelas de Estados Unidos, pero en las escuelas de la India la nota mínima para pasar es 40%. Si sacas menos de 40%, repruebas. En la clase de Dios, la nota mínima para pasar es 100%. Si obtienes 99%, has reprobado. Eso es el pecado. Romanos 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos nosotros, hasta el mejor ser humano, no hemos alcanzado el 100%. El terrorista no alcanza el 100%. Quizás el terrorista sacó 0% y tú sacaste 90%, pero ambos no alcanzaron la gloria de Dios. Es por eso que tienes que decir, el terrorista fracasó y yo fracasé. Ambos somos pecadores. Puedes presumir que sacaste 90% más que ese terrorista que sacó 0%. Está bien, pero ambos no alcanzaron la gloria de Dios. Él necesita ser salvo y tú necesitas ser salvo. Por eso es bueno que no nos comparemos con otros y pensemos que somos un pecador menos malo que esa persona. ¿Qué clase de orgullo es ese? Si ambos han fallado, ambos no alcanzaron la gloria de Dios. Pecar es no alcanzar el estándar de Dios. Reconoce esto. No tengas otra definición de pecado diciendo, bueno, no soy tan mal pecador como él. ¿De acuerdo? Por cierto, ninguno de nosotros ha alcanzado el 90%. Quizás el terrorista sacó 0% y tú con todo tu esfuerzo probablemente sacaste 5%. Eso es todo. No pienses que llegaste cerca del 90%. Y yo también. Terriblemente no hemos alcanzado la gloria de Dios y lo hemos intentado tantas veces. Pero aquí está esta maravillosa noticia. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Versículo 7. Pero si andamos en la luz, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabes qué significa andar en la luz? En palabras muy sencillas significa ser 100% honesto. No podemos ser 100% puros. No podemos ser 100% como Jesucristo. Incluso la honestidad es muy difícil que sea al 100%. Pero en cuanto a ser honestos sobre nuestro pecado, sí podemos alcanzar el 100%, diciendo, Señor, he pecado, es mi culpa. Incluso cuando te metes en una discusión por un argumento con otra persona, por ejemplo, con tu esposa, puedes decir que la culpa es de ella. Pero aunque el 99% de la culpa esté en esa persona, también hay un 1% en ti. No existe una discusión en la que solo una persona esté 100% equivocada. Yo debo reconocer mi pecado. Olvídate de los demás. Si andamos en la luz, significa ser absolutamente honesto. Versículo 7. ¿No es bueno que el único requisito para el perdón sea la honestidad total? Hay algo que incluso la prostituta, el ladrón y el asesino pueden ser, y eso es ser honestos. ¿Qué requisito tenía el ladrón moribundo cuando estaba colgado en la cruz? Él había herido a tanta gente, matado a tanta gente y engañado a tanta gente. Pero en el último momento de su vida fue honesto y dijo, he pecado. Y fue perdonado inmediatamente. Ese es el significado de andar en la luz, ser honesto. Así que si encubres algo, eso no será perdonado. O si dices, no, esa no fue la razón por la que lo hice, y aquella fue la razón por la que lo hice. Muy a menudo cuando intentamos probar que no fuimos tan malos y decimos, esta fue la razón o aquella fue la razón. Hermano y hermana, así nunca serás perdonado.
Cuanto más trates de justificarte en alguna acción incorrecta que hiciste diciendo, por este motivo hice esto o aquello, si continúas haciendo eso, no serás perdonado, así de simple. Puedes demostrar que tienes razón, pero no serás perdonado por Dios. Para ser perdonado por Dios, debes confesar tu pecado. El verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, eso es andar en la luz. Di, Señor, lo siento, quizás Él se equivocó en un 90%, pero yo también me equivoqué un 10%. No puedo confesar su pecado, pero puedo confesar el mío. Hice mal, lo siento, por favor, perdóname. Y hazlo rápido, la sangre de Jesús te limpiará inmediatamente. Y no solo te limpiará. Quiero que vayas a Romanos capítulo 5, versículo 9, que dice, hemos sido justificados por su sangre. Ahora, muchos de ustedes saben que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, pero ¿sabían que la sangre de Jesús también lo justifica? La palabra justo es sinónimo de recto. En español, ser justo es lo mismo que ser recto. Así que justificado significa declarado recto. Por ejemplo, si hoy cometo un pecado al decir una mentira y digo, Señor Jesús, lo siento, dije una mentira. Por favor, perdóname. Lo siento, dije una mentira. Soy honesto, fue mi culpa, no culpo a nadie más y entonces soy perdonado. La sangre de Cristo no solo borra y elimina el registro de ese pecado, sino que además hace una obra de limpieza en mi vida. No solo como si nunca hubiera pecado, lo cual ya es grandioso. Yo solía pensar que ser justificado significaba que Dios me miraba como si nunca hubiera pecado en mi vida, pero descubrí que es más que eso. Él me mira como si hubiera sido justo desde el primer día de mi vida, desde el momento en que nací. Imagina que hubiera vivido una vida en la que desde mi nacimiento fui absolutamente justo en mis pensamientos, en mis palabras, en mis hechos, en mis acciones, en mis motivos, en mis actitudes, absolutamente justo en todo. Eso es lo que hace la sangre cuando te limpia. Y ese es el significado de ser justificado, ser declarado recto como si fuera justo desde el primer día de tu vida. Algunos de ustedes quizás estén oyendo esto por primera vez. La sangre de Cristo es algo maravilloso. Por eso consideramos la sangre de Cristo tan preciosa. Y no lo retrases. Tan pronto como seas consciente de algo en tu vida que sea impuro, incorrecto y que hayas herido a alguien, ve al Señor en tu mente inmediatamente. No lo retrases. No esperes hasta la noche. Hay personas que dicen, antes de acostarte, siéntate y piensa en todo lo que hiciste en el día. Yo no espero hasta la noche para sentarme a pensar en eso. Si pequé a las 10:45 de la mañana antes de las 10:46, yo ya lo he confesado. Se ha ido y he sido declarado justo. Por favor, sigue este principio inmediatamente. Si una espina se clava en tu pie, no esperas hasta la noche para sacarla. Te la sacas inmediatamente. Si una hormiga te muerde la mano, la quitas de inmediato. No esperas hasta el final del día. Con todo, de inmediato debes decir, Señor, lo siento. Y no culpes a la otra persona. Nunca digas, hice esto, Señor, pero esa persona hizo esto. Así nunca serás perdonado. Si quieres ser perdonado, asume la culpa al 100% y di, Señor, perdóname, ese fue mi error. ¿Cuál fue la parte de la otra persona en el error? Eso le corresponde a Dios tratarlo con él. El trato de Dios es conmigo. No tengo que acusar a otra persona. Entonces, si quieres tener una vida maravillosa, aprende a confesar inmediatamente y a creer. Camina en la luz y la sangre de Jesús te perdona y te declara justo. Y tengo una mano aferrada a la vida cristiana. Lo siguiente es la palabra de Dios. Vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 3. Dice, y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan.
Y Jesús respondió en Mateo 4, verso 4, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él citó la palabra de Dios exactamente. Esa es una cita del Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. ¿Cómo vino esto a la mente de Jesús? Escucha esto, en el momento en que vino la tentación, Jesús citó esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque desde niño Jesús había memorizado muchos pasajes del Antiguo Testamento. Uno de los versículos que memorizó fue, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Al igual que en nuestras iglesias enseñamos a la gente a memorizar la escritura con su referencia, pues de alguna manera Jesús memorizó la escritura. No necesitas recordar la referencia para reconocer la escritura. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerda que Jesús vivió en la tierra como hombre. Y el diablo le dijo, mira, vas a morir. Convierte esas piedras en pan. Y el Espíritu Santo inmediatamente le recordó a Jesús ese versículo. Eso es algo maravilloso. El Espíritu Santo no te recordará versículos que nunca has memorizado. No. Si no los has memorizado, no recordarás nada. Pero si los has memorizado, en ese momento el Espíritu Santo los traerá a tu memoria. ¿Recuerdas lo que memorizaste hace 5 años? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu de Dios lo trae a tu memoria y lo citas al diablo, y él se va. El diablo dice, oh, ¿estás citando las Escrituras? Está bien, yo también te citaré las Escrituras. Luego el diablo viene con otra tentación y le dice, tírate del templo. Ten cuidado. El diablo citó las Escrituras a Jesucristo. ¿Crees que los agentes del diablo no te citarán las Escrituras para engañarte? Este es el versículo que me enseña que los agentes de Satanás pueden sentarse en una iglesia y predicar la palabra de Dios como predicadores desde el púlpito para engañarte. No creas a todo predicador que cita la palabra de Dios. El diablo citó la escritura a Jesús diciendo, escrito está. Y cuando Jesús dijo, escrito está, el diablo dijo, ajá, te citaré lo que está escrito. Tírate del templo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan. Y luego Jesús dijo en el versículo 7, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Así que eso es lo otro que aprendemos aquí en esta tentación, que la palabra de Dios tiene un equilibrio. Cuando el diablo cita una escritura, él puede citarla para engañarte, y tú debes conocer la otra escritura que la equilibra. De lo contrario, serás como un ave con una ala. Cuando un ave vuela con una sola ala, solo da vueltas y vueltas. Pero Jesús puso la otra ala para que el ave pueda ir en línea recta. Está escrito y también está escrito. Y por eso es tan importante desarrollar el hábito de leer la palabra de Dios todos los días. Y recuerdo la primera Biblia que tuve. Cada vez que encontraba una promesa maravillosa que bendecía mi corazón, tomaba un lápiz rojo y la subrayaba. Porque hay tantos versículos en la Biblia que si subrayaba algunos aquí y allá, podía encontrarlos fácilmente al abrir la Biblia. Y hallaba esas promesas maravillosas que fui subrayando a lo largo de los años. Y ese es un muy buen hábito. Porque de lo contrario, a veces no podía encontrar los versículos, pero porque los he subrayado, los encuentro muy fácilmente. Entonces, puede que a veces escuches predicadores citándote un versículo, y puede que esa no sea la verdad completa. Es solo una ala. Escrito está. Entonces recuerda que el diablo citó la escritura a Jesús, y debes saber, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Hay muchas situaciones como esta. He tenido personas que me citan las escrituras, incluso sobre el bautismo de niños. Ya sabes, hay personas que bautizan a los niños y dicen, Jesús dijo que el reino de los cielos pertenece a los niños. Entonces, ¿por qué no podemos rociar a ese niño y hacerlo hijo de Dios?
Pero yo cito otra escritura y digo que también está escrito que Jesús dijo, arrepiéntanse y sean bautizados. Antes de que el niño se haya arrepentido, no puedes bautizarlo. El niño ni siquiera sabe lo que le están haciendo. Le rocías un poco de agua en la cabeza y lo llamas bautismo. Así que citas otra escritura y descubres que estás protegido del engaño. Mucha gente es engañada porque no conoce la otra escritura que equilibra la que el engañador le está citando. Así que la palabra de Dios es como una espada. ¿Viste ayer en la película del progreso del peregrino que lo único con que el diablo podía ser ahuyentado era la espada? El peregrino tomó una espada y la espada es la palabra de Dios y vio al diablo huir. La espada es la única arma que Dios nos ha dado, la palabra de Dios, que incluso hace huir al diablo. Si lees en Efesios capítulo 6, allí nos habla de toda la armadura que Dios nos ha dado contra Satanás. ¿Has notado algo? Cada parte de la armadura es para defensa y protección, excepto una, la espada, porque es para el ataque, para pelear. Escucha, Efesios 6, verso 14. La coraza de justicia, protección. El calzado del evangelio, protección. El escudo de la fe, protección. El casco o el yelmo de la salvación, protección. Esas no son armas para atacar. No atacamos con un casco o con calzado o con una coraza. Pero luego dice en el versículo 17, la espada del Espíritu es la única arma de ataque. Todas las demás partes de la armadura son para protección, protección y protección. Y solo una arma es para el ataque. Hay una espada que Dios nos ha dado para usar contra Satanás. Esto está hablando de nuestra lucha contra Satanás. En los versículos 10 al 12. Hay un arma que Dios nos ha dado para luchar contra Satanás, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y Jesús la usó. Y cuando usas la palabra de Dios contra Satanás, ¿sabes lo que sucede? Vayamos a Santiago, capítulo 4, versículo 7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. ¿Es eso lo que dice? Lee con atención. Santiago 4, verso 7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y no dice que él se irá corriendo, dice que huirá. Huir es una palabra más fuerte que correr. Huir significa escapar desesperadamente para salvar su vida. ¿Puedes imaginarte al diablo asustado de ti? ¿Puedes imaginarte al diablo asustado de ti? ¿Huyendo de ti? Toda tu vida pensaste que eras tú quien debía huir del diablo, pero la Biblia muestra al diablo huyendo de ti. Sométete a Dios y resiste al diablo citando la palabra de Dios como la espada del Espíritu. El diablo simplemente no se alejará ni solo correrá, sino que huirá y escapará de ti. ¿Por qué algunos de ustedes son tan hostigados por el diablo? Porque no memorizan la Escritura, no citan la Escritura. Tratas de resistirte al diablo con tu propio conocimiento diciendo, no, yo no hice eso. No intentes usar tus propios argumentos contra el diablo. Resístelo con la palabra de Dios y dile, Satanás, escrito está, que fuiste derrotado en la cruz. Cada vez que invito a una persona a recibir a Jesucristo como su Salvador, luego le digo, ahora has sido liberado de Satanás, y así como acabas de orar a Jesús y pedirle que entre en tu corazón, ahora dile al diablo, Satanás, fuiste derrotado en la cruz. Siempre le digo esto a cada persona recién convertida, para que esa persona sea valiente contra Satanás. Recuerdo que una vez una mujer inconversa fue llevada a nuestra casa.
Mi esposa y yo estábamos allí y le pedí a esta mujer que dijera lo mismo. Pídele a Jesús que venga a tu corazón. Ahora dile al diablo que fue derrotado en la cruz. Y ella me miró con una expresión extraña y dijo, yo no fui derrotado en la cruz. Era un demonio dentro de ella hablándome y diciéndome, yo no fui derrotado. Esa no era la mujer, era un demonio dentro de la mujer. Entonces, cuando un demonio me habla, yo le digo al demonio, siempre hablándole a la mujer, tú, demonio, fuiste derrotado en la cruz, sal de ella ahora mismo en el nombre de Jesús. Con una sola frase, el demonio se fue. Luego le dije a esa señora, ahora dile al diablo, fuiste derrotado en la cruz. Y ella lo dijo de inmediato. Ella no podía decirlo mientras el demonio estaba dentro de ella. Pero en el momento en el que el demonio salió, menos de 5 segundos después pudo decirlo. Fuiste derrotado en la cruz y fue liberada. Es muy importante decirle al diablo que fue derrotado en la cruz. Muchos de ustedes dirán que son nacidos de nuevo. Maravilloso. ¿Alguna vez le han dicho al diablo, Satanás, fuiste derrotado en la cruz, no puedes tocarme? ¿Se lo han dicho alguna vez? Si no, empiecen a decírselo desde hoy. No puedes tocarme, Satanás. Yo pertenezco a Jesucristo. Eso es lo que dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Es bueno conocer las escrituras. A partir de este versículo se habla del dragón refiriéndose a Satanás. Y en el versículo 11 dice, ellos vencieron al dragón por medio de la sangre del cordero. Eso es lo primero. Y por el mensaje del cual dieron testimonio. Cuando dice, y por el mensaje del cual dieron testimonio, se refiere a que ellos citaron la palabra de Dios como testimonio. ¿Y a quién dieron ese testimonio? A Satanás. Ahora bien, espero que muchos de ustedes hayan dado su testimonio en la iglesia o en algún lugar diciendo, Jesús me ha aceptado y yo acepté a Cristo. Maravilloso. ¿Cuántos de ustedes han dado su testimonio al diablo? No me refiero a declarar todo su testimonio al diablo porque él ya lo conoce, sino a citar la palabra de Dios como un testimonio. Satanás, fuiste derrotado en la cruz. No puedes tocarme. Soy un hijo de Dios. Si nunca le has dicho eso al diablo, díselo alguna vez hoy cuando llegues a casa. Satanás, no puedes tocarme. Soy un hijo de Dios y fuiste derrotado en la cruz. Mi Salvador te derrotó. No puedes tocarme. Así que esa es la palabra de Dios. En tercer lugar, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros para traer la presencia de Dios y la presencia de Cristo en nosotros. La Biblia dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Eso significa que cada rincón de nuestro corazón debe estar abierto al Espíritu Santo. Ahora, muchas personas se confunden entre recibir el Espíritu y ser llenos del Espíritu. Quiero explicártelo hoy de una manera tan sencilla que nunca lo olvidarás por el resto de tu vida. Primero, déjame mostrarte Romanos capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Cuando recibes a Cristo y cuando dices, Señor Jesús, entre en mi corazón, déjame explicarte. Dios es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien entra. Cuando dices, Señor Jesús, entra en mi corazón, es el Espíritu de Cristo el que entra en tu corazón. Y cuando entra, dice la última parte del versículo 15, que clama desde dentro, Abba Padre. Abba significa papá. El Espíritu Santo ha entrado. Pero yo imagino tu corazón como una casa con 10 habitaciones. Y tú invitas al Espíritu Santo a entrar. Él entra en una habitación, el perdón de los pecados. Lo recibiste. Esa habitación se ilumina con la luz de Dios y estás absolutamente seguro de que tus pecados han sido perdonados. Pero las otras 9 habitaciones aún están oscuras. ¿Has recibido la luz? Sí. ¿Estás lleno de luz? No. ¿Has recibido el Espíritu Santo? Sí. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? No. Aquí es donde muchos cristianos se confunden. Dicen, no necesito ser lleno del Espíritu, ya recibí el Espíritu. Es como decir, tengo luz en mi casa.
No, hermano, tienes luz en una habitación. 9 habitaciones siguen oscuras. Sé que recibiste a Cristo en tu vida, pero no estás lleno del Espíritu Santo, porque hay áreas de tu vida que no has rendido. El Espíritu Santo viene a ti y dice, ¿puedo revisar tus finanzas? ¿Puedo ver tus cuentas? ¿Has engañado a alguien? ¿Has devuelto el dinero que robaste? Si tu respuesta es no, entonces esa habitación estará oscura. ¿Pediste dinero prestado y no lo devolviste? Oh, esa habitación está oscura. Luego el Espíritu Santo viene a otra habitación y dice, déjame ver las revistas y los libros que lees. ¿A qué sitios de internet entras? ¿Qué miras en internet? Oh, miras todo esto. Entonces no puedo llenar esa habitación con luz. El Espíritu Santo quiere que tu mente sea pura. Esa habitación sigue oscura porque quiere seguir mirando cosas que Dios no quiere que veas en internet. No digo que no seas hijo de Dios, pero no estás lleno del Espíritu Santo. Definitivamente no. O el Espíritu Santo dice, déjame revisar tu actitud hacia tus familiares. ¿Tienes un resentimiento contra esa persona porque te engañó? ¿Tienes un rencor contra tu suegra porque te trató mal? No hay luz en esa habitación porque Dios quiere que perdones a todos. Así que vas área por área. ¿Has recibido al Espíritu Santo? Sí, pero no estás lleno del Espíritu. Y nunca estarás lleno del Espíritu hasta que pongas en orden todas estas cosas. Endereza tus cuentas, perdona a todos, perdona a tu suegra y a todas las demás personas que te hirieron. El Espíritu Santo te dice, ¿puedo revisar los libros que lees, las revistas y los sitios que visitas en internet? Abre cada una de las áreas de tu vida al Espíritu Santo. Entonces serás lleno del Espíritu Santo. Eso es muy importante porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos poder contra Satanás. Tenemos poder en nuestra vida cristiana para ser testigos de Cristo. El Espíritu de Dios te dará valentía para testificar de Cristo. Ese es el número 3. El número 4 es el camino de la cruz. Jesús dijo en Lucas capítulo 9, verso 23, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. De nuevo, leamos Lucas 9, verso 23. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz, no una sola vez, sino cada día y me siga. Hay cosas que puedes hacer solo una vez. Por ejemplo, naciste en una fecha específica y el hospital o el gobierno te da un certificado de nacimiento. No tienes que recibirlo cada día, lo recibes una vez porque se declaró tu nacimiento. O puede haber ciertas vacunas, como la vacuna contra la tuberculosis. La recibes de niño una sola vez, se llama la vacuna BCG. Te la pones una vez y ya no es necesario volver a ponérsela. Pero al recibir a Cristo, Él entra en tu corazón una vez y está hecho. Pero seguir a Jesús es lo que se menciona en el versículo 23. Tome su cruz cada día. Escucha esto, Lucas 9, verso 23. Si alguien, tú eres alguien. Así que esto se aplica a ti y a mí. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres seguir a Jesús, verdad? Entonces debes negarte a ti mismo. Tu voluntad quiere hacer algo. Y tú sabes en tu espíritu que Dios quiere que hagas otra cosa. ¿Qué deberías hacer? Tu voluntad dice, quiero hacer esto. Y Dios dice, no, tienes que hacer esto. Tú dices, no puedo perdonar a esa persona, fue terrible lo que me hizo. Pero Dios dice, debes perdonar a esa persona. Di no a tu voluntad. Hay dos voces en tu corazón. Tu voluntad diciendo, quiero hacer esto. Y Dios diciendo, no, tienes que hacer esto. ¿A cuál voz escucharás? Ya naciste de nuevo, pero hay otro espacio en el que el Espíritu Santo quiere entrar y no lo dejas. No digo que pierdas tu salvación, pero no estarás lleno del Espíritu y no crecerás en tu vida cristiana porque estás apagando la voz de Dios. Dios te dice, perdona a esa persona, pero tú dices, no, porque fue terrible lo que me hizo. El Señor responde, no fue tan malo como crucificar al Hijo de Dios. ¿Qué mal te hicieron a ti? ¿Fue peor que matar a Jesucristo? No. Entonces perdónalo. Niégate a ti mismo, a la voz de tu voluntad. Tomar la cruz significa morir, dar muerte a ese yo y seguir a Jesús. ¿Saben? Cuando tenía 23 años, Dios me abrió los ojos a lo que significa tomar la cruz. Cambió por completo mi actitud y desde ese día en adelante empecé a meditar sobre lo que significa tomar la cruz. Y así es como lo entendí.
Lo he dicho muchas veces. ¿Cómo sé si he muerto a mí mismo y vivo para Cristo? Cuando Jesús murió, yo morí con Él. Pablo dijo, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. He muerto con Cristo, he resucitado. Ahora no soy yo, es Cristo. Sakpunen está muerto, Cristo vive. ¿Cómo sé si Sakpunen está muerto o no? Me imagino que estoy muerto en el suelo. Y cuando alguien se me acerca y dice, eres un tonto, inútil y sinvergüenza, no reacciono a ninguno de ellos, porque estoy muerto. ¿Tú miras a un muerto y crees que va a reaccionar a algo malo que le digas? ¿Te molestas cuando alguien habla mal de ti, hermano o hermana? Necesitas morir a ti mismo. ¿Guardas rencor contra alguien por el mal que te hizo? ¿Crees que un muerto guarda rencor contra alguien que lo patea o lo insulta? No, no reacciona a ello. Esa es la prueba de si has tomado la cruz y has muerto a ti mismo. Por ejemplo, supongamos que el muerto tiene algo de dinero en el bolsillo y alguien va y se lo quita. El muerto no responde, él está muerto. Lo mismo si alguien viene a ese muerto y le dice, nunca he visto a alguien tan piadoso como tú, eres un santo. El muerto no reacciona ni se alegra por escuchar eso. Te emocionas cuando alguien te dice, eres tan santo, eres tan bueno, eres tan semejante a Cristo. Un muerto no reacciona a eso. ¿Te afectan los halagos dulces de la gente? ¿De repente te haces amigo de alguien porque te halaga? ¡Muere! Muere tanto a las críticas como a los halagos de las personas. Ese es el camino de la cruz, morir a tu propia voluntad. Es muy fácil descubrir si no hemos muerto porque cuando la gente nos critica o nos halaga, reaccionamos. Toma tu cruz cada día. ¿La tomaste ayer? Eso fue suficiente para ayer. Sabes que el desayuno de ayer no es suficiente para hoy. Por eso desayunas o almuerzas cada día. Y de la misma manera debes morir a ti mismo cada día. Toma tu cruz diariamente. Hay ciertas cosas que haces una vez y para siempre. Recibir a Cristo y nacer de nuevo solo lo haces una vez. Es como el nacimiento. No naces todos los días, solo una vez. Pero morir a ti mismo es cada día. Esa es la única cosa que Jesús dijo que hagas diariamente. Muchos predicadores nos dicen que leamos la Biblia a diario. Eso es bueno decirlo. Después del año 1500 después de Cristo, le decían a la gente que leyera la Biblia a diario, porque la Biblia estaba disponible en el mercado. Antes del año 1500 después de Cristo, no habían Biblias. ¿De qué servía decirle a alguien que vivió en el siglo III que leyera la Biblia a diario si no tenía una Biblia? Entonces, si Jesús hubiera dado un mandamiento cuando vino a la tierra como, lean la Biblia a diario, ellos dirían, ¿qué Biblia? No tenemos ninguna Biblia. La Biblia recién se imprimió por primera vez en 1492 aproximadamente. Una cosa es lo que los predicadores te dicen, que leas la Biblia a diario, y ese es un muy buen hábito. Pero Jesús dijo, toma la cruz a diario. Lo único que Jesús dijo que hiciéramos a diario fue morir a uno mismo. En el año 1963, Dios me abrió los ojos a eso. Hace más de 60 años, cambió el rumbo de mi vida y comprendí lo que significa morir. Y vi que el bautismo es en realidad una representación de la muerte. Cuando Jesús bajó al agua, estaba diciendo, dejo que otras personas me maten y me entierren. Cuando Juan el Bautista lo sumergió, estaba diciendo simbólicamente, estoy dispuesto a dejar que la gente me crucifique y me dé muerte. Y cuando fue levantado, fue Dios quien lo resucitó de entre los muertos. Ese es el simbolismo del bautismo. Y no solo eso, Jesús se sometió a esa muerte. Permitió que Juan el Bautista lo sumergiera en el agua. Luego Dios lo levantó y dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Eso es lo que yo quiero oír. Si me someto a la muerte, significa que aunque alguien me trate mal, yo no reaccionaré a ellos. Alguien me halaga, no me afecta y no respondo a ello. Puede llamarme el diablo o puede llamarme profeta. Para mí es lo mismo. ¿Puedes decir que para ti es lo mismo cuando alguien te halaga o te critica? ¿Es exactamente lo mismo para ti? ¿Tu reacción sería igual? No.
porque te atrae la persona que te halaga y te apartas de la persona que te critica. Hermano, tienes que morir a eso. Y cuando mueras, no hará diferencia que alguien te halague o te critique. Y dile al Señor, quiero trabajar en esto hasta llegar al punto de que sea lo mismo para mí que alguien me critique o me halague, o si alguien me llama el diablo o profeta. Entonces realmente has muerto. Examínate, la mayoría de nosotros no hemos muerto y por eso no hay resurrección. No podemos tener la vida de resurrección de Jesús sin entrar en la muerte de Jesús. Muere con Él y vivirás con Él. Porque no tenemos el poder de resurrección de Cristo sobre todo pecado, mal y todo lo demás. Porque no estamos dispuestos a morir. Sin muerte no hay resurrección. Habrá una maravillosa resurrección para todo aquel que muera. Estoy crucificado con Cristo, sin embargo vivo, pero si no estoy crucificado con Cristo, no vivo. Así que eso es lo siguiente, la cruz, tomar el camino de la cruz cada día. Otra cosa, fue en la cruz donde Jesús derrotó a Satanás. Y cuando tú estás en la cruz, derrotarás a Satanás también. Él no tendrá poder sobre ti. No solo huirá de ti, sino que no tendrá ningún poder sobre ti en absoluto. Bien, la última cosa y muy importante, el cuerpo de Cristo. Después de haber hablado de estas cuatro cosas, número uno, conocer al Padre. Eso es algo individual. Yo conozco al Padre aunque otra persona no lo conozca. Número dos, la sangre de Cristo es personal, me limpia. La palabra de Dios es personal, me ayuda contra el diablo. Número tres, el Espíritu Santo viene y me llena. Número cuatro, el camino de la cruz, yo elijo morir a mí mismo. Ahora hay algo que debo hacer con mi hermano o mi hermana y eso es edificar el cuerpo de Cristo. Tengo que unirme con otras personas que no son perfectas. Tengo que unirme con personas imperfectas como el cuerpo de Cristo. Yo soy una persona imperfecta. Tengo que unirme con personas imperfectas. Hay personas individualistas que no le gustan mezclarse con otros y dicen, prefiero llevar mi propia vida. Y por eso, hermano y hermana, pasarás toda tu vida como un cristiano inútil, bueno para nada, y yendo al cielo logrando nada para Dios. Quizá llegues al cielo y el Señor te dirá, sí, eres salvo, pero entraste aquí apenas por un pelo, porque no hiciste nada para mí en la tierra. Nunca te mezclaste con otros, nunca llegaste a ser un cuerpo con otros miembros de mi cuerpo. Eres un cristiano individualista. Desperdiciaste tu vida terrenal. Yo vine a la tierra no para salvar individuos y llevarlos al cielo. Vine a la tierra para edificar un cuerpo. Quiero preguntarte, hermano y hermana, ¿eres parte del cuerpo de Cristo en tu localidad? Si no, te diré por qué. Porque eres egoísta y no quieres ser incomodado. Por ejemplo, imagina 10 personas dentro de una habitación. Si tú estás ahí, no puedes hacer lo que quieras porque hay otras 9 personas contigo. Si estás solo en la habitación, puedes hacer lo que quieras allí, hacer de todo y nadie interfiere contigo. Pero cuando te casas, de repente tu vida se ve limitada. La vida era tan agradable cuando estabas soltero. Podías entrar a tu cuarto y no había nadie más allí. Pero ahora, cuando entras a tu habitación, hay alguien más allí que tiene una voluntad propia, igual que tú. Y ahí es donde comienza el choque. Imagina si tienes en tu habitación a otras 10 personas y todas han nacido de nuevo, pero ninguna de ellas es perfecta al igual que tú. Así que tienes a 10 personas imperfectas juntas en una habitación y podrás tener una comunión maravillosa si han tomado la cruz. Si no han tomado la cruz, estarán peleando con uñas y dientes entre ellos. Así son muchos cristianos y eso es lo que le pasa a muchas iglesias. Por eso en CFC tratamos de edificar el cuerpo de Cristo diciendo, conoce al Padre, sé limpiado con la sangre, lee la palabra de Dios, llénate del Espíritu Santo, muere a ti mismo diariamente y entonces podrás edificar el cuerpo de Cristo. Eso es lo que hemos predicado en CFC durante 50 años y hemos visto cómo se ha edificado el cuerpo de Cristo. En 100 iglesias de 17 países, Dios lo hizo.
No fue ningún hombre. Y Dios puede hacerlo en tu ciudad si estás dispuesto a conocer al Padre, ser limpiado con la sangre, leer la palabra de Dios, llenarte del Espíritu y morir a ti mismo. Así puedes edificar el cuerpo de Cristo en tu localidad y tu agarre firme en la vida cristiana será absolutamente sólido. Que Dios nos ayude. Oremos. La palabra de Dios nunca viene para condenarnos, sino solo para alentarnos y desafiarnos. Si te sientes abrumado y dices, nunca podré vivir esta vida, Dios dice, sé que no puedes vivir esta vida, por eso te he dado mi Espíritu Santo, para ayudarte a vivirla. Dios te proveerá la electricidad para encender la luz, el ventilador, el refrigerador y el aire acondicionado. Él proveerá la electricidad, pero debes estar dispuesto a permitir que Él la instale en tu casa. No puedes producirla tú mismo. No produces electricidad para tu casa. El servicio eléctrico la suministra a tu casa. Dios puede proveer energía a tu casa para iluminarla y llenarla de luz. Pídele que te llene del Espíritu Santo y di, Señor, hasta ahora he vivido una vida cristiana solitaria e individualista. Solo yo, mi esposa y mis hijos. No quiero que nadie me incomode. Pero Señor, he perdido algo y descubriré en la eternidad que perdí lo más importante de todo. Tú querías edificar el cuerpo de Cristo en mi ciudad y por eso me mantuve allí. Y nunca lo tomé en serio. Perdóname, Señor. Hoy tengo los ojos abiertos. No seré el mismo a partir de hoy. Señor, ayúdame. Es demasiado abrumador imaginar que puedo ser miembro del cuerpo de Cristo en mi localidad, que puedo ver un pequeño cuerpo formarse en mi localidad. Apenas puedo creerlo. Sí, será posible. Hoy creo en ti. Acércate al Señor con fe. No vayas con incredulidad. Tal vez perteneces a alguna iglesia. Dios te bendiga. Espero que esa iglesia esté edificando el cuerpo de Cristo y no esté edificando algo para su propio honor. Padre Celestial, oro para que ni una sola persona sentada aquí que escuchó la palabra de Dios hoy pierda alguno de estos 5 aspectos, para que no pierdan el agarre firme en la vida cristiana. Ayúdanos a todos, Señor, a todos. No queremos perder ninguno de estos 5 aspectos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.